Vamos a... Damos gracias al Señor que nos regala este hermoso día. O sea que ha llovido bastante, pero hoy está un poco más claro. Espero que se mantenga de esa manera. Te bendiga. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana y damos continuidad a la clase. Bendito Señor y Padre Celestial, amado y santo eres, gracias damos a ti por tu manifestación para con cada uno de nosotros, por tu obra de misericordia, por tu cuidado santo. A ti damos toda honra y toda gloria, reconociéndote como Dios creador, reconociendo que tú te extiendes a través de toda la creación y que con amor santo nos has amado. En esta mañana, en este tiempo de compartir de clase, recibimos, Señor, de la verdad de tu palabra, que impregne nuestros corazones, que nos dé una mentalidad de entendimiento santo, creyendo que toda la obra y todo el plan perfecto lo has hecho para con nosotros, que nos conociste desde antes de la fundación del mundo. Que en el tiempo de alabanza podamos derramar nuestro corazón a ti y tengamos oído presto para escuchar la palabra que tienes para con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor me lo bendiga, hermano. Estamos, o vamos en esta mañana a concluir quizás la primera fase que redondea lo que hemos estado compartiendo sobre la segunda venida. Y cuando hablamos de los elementos que son, circundan o van alrededor de la segunda venida, hemos estado resumiendo de una forma clara y a través de la palabra que tenemos el tiempo actual, y el tiempo actual lo conocemos como que, Luis. Este tiempo actual, ¿cómo se conoce? El siglo, ¿verdad? Ese es el siglo que estamos. Esta es la era en que estamos. Este es el tiempo que estamos. Y hemos visto a través de la enseñanza de Jesús que hay entonces el siglo venidero, ¿verdad? Y que básicamente todo el tiempo se divide en dos partes, en este siglo y el siglo venidero. Luego hay cosas que entran dentro de esto que vamos a estarlas compartiendo en su detalle. ¿Y qué divide este siglo del siglo venidero? ¿Qué lo divide? Natalie, la segunda venida. Así que, sencillo, tenemos este siglo, tenemos la segunda venida y tenemos el siglo venidero. Lo otro que hemos estado compartiendo como resultado de la segunda venida, ¿qué va a ocurrir? Ocurren dos cosas. Vamos a ver. Ocurren dos cosas. ¿Cuál es una de ellas? Iris. Muy bien. Y eso se llama juicio. Va a haber un momento de juicio. Y para llegar al momento de juicio, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario para poder llegar al juicio? ¿Perdón? Sí, pero ¿qué va a ocurrir? La resurrección. Entonces, lo bueno de cómo lo llevamos es que el juicio, como lo estuvimos compartiendo, es juicio de los buenos y juicio de los malos. Lo que implica es que resucitan tanto los buenos como los malos.
Todos van a resucitar, todos. Y por el juicio van a pasar todos, bueno y malo. Vamos bien. Compartimos también que con el nacimiento y lo que llamaríamos la primera venida de Cristo a la tierra, abrió paso a lo que llamaríamos la instalación del reino. Y no tan solo eso, sino que la segunda venida de Cristo nos permite a nosotros ser partícipes o comenzar a mirar y a gustar de los beneficios del siglo venidero. Y no lo tenemos todo, pero tenemos cosas muy importantes. ¿Cuál es una de esas cosas importantes que tenemos desde ahora, aunque estamos en este siglo? Déjame, que ya me regañaron atrás. Dame, por favor, al micrófono. Ajá. Todavía. Dámelo. Ahora sí. La eternidad. Pero ¿cómo es eso? No nos morimos. ¿Cómo yo estoy gozando de la eternidad si me muero? Vamos a ver, aquí. Porque a la vez que he sido salva, el Señor nos da la eternidad, la vida eterna. Nos da la vida eterna. Ajá. ¿Y cómo funciona eso? Si me muero, ¿qué pasa? Que ya pues comienza usted. Mi alma va Ajá. al Señor. Muy bien. ¿Y qué va a pasar en la resurrección? Pues mi alma viene a mi cuerpo y se hace un cuerpo glorificado. El cuerpo va allá. Ok, muy bien. El cuerpo va y el cuerpo se transforma en un cuerpo glorificado. Muy bien. Así que Jesús lo que ha hecho a través de su obra con nosotros es que Él está haciendo ¿qué? Con nosotros. Vamos aquí. Preparándonos. Nos está preparando. ¿Y cómo nos prepara? ¿A través de qué? Levantamos la mano un momento. ¿Estamos qué? ¿Nosotros estamos qué? Levantamos la mano acá con Sandra. Estamos en un constante proceso de santificación. Muy bien. Y eso nos lleva a nosotros que nos vamos ¿qué? ¿Nos vamos qué? Él nos está ¿qué? Nos está santificando. ¿Y eso es qué? ¿Un proceso de qué? Estamos bien cerca. Transformación. Él nos está ¿qué? Sí, nos está transformando. Dice la palabra que Él va renovando nuestro entendimiento. ¿A la medida de quién? A la medida de Cristo. Y hemos hecho mucho énfasis en esta parte porque debemos entender que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. El pecado ha distorsionado esa imagen. Jesús lo que ha hecho no es solamente enseñar y dar testimonio, ha sido la vía para que nosotros vayamos en un proceso de santificación a través de la transformación de lo que somos. No para ser mejores nosotros mismos, sino para ser nosotros ¿qué?
semejantes a Cristo. Muy bien. Dado eso, quiero que busquemos en la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, y me van buscando Efesios 5 del 25 al 27. Esta estructura que hemos estado compartiendo también nos ayuda a entender las tensiones presentes de la vida cristiana. ¿Quién me comparte, por favor, Primera de Juan 3, Primera de Juan, capítulo 3, versos del 2 al 3? Orlando. Dice la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. ¿Qué está pasando allí, Orlando? ¿Qué nos está transmitiendo Juan allí? Es la transformación. ¿Y qué dice? Pues que tan pronto como Él se purifica a sí mismo, así nos vamos purificando nosotros. Así que no éramos lo mismo de ayer, pero no vamos a hacer lo mismo de mañana. Lo que nos lleva a esto a entender y a tener presente que la obra del Señor para con nuestras vidas no se queda flat. No es que yo acepté al Señor y ya se acabó todo. Al contrario, cuando conocemos al Señor, comenzamos un proceso, y es un proceso donde vamos cambiando, y vamos cambiando porque no es que nosotros tengamos la fuerza de voluntad, no es que nosotros tengamos un elemento especial, sino que el Espíritu nos está tocando y nos está llevando a nosotros a ¿qué? A ser diferentes. A ser diferentes es hacer como Cristo. Entonces hay talleres para hacer. Pero es una obra que el Espíritu va trabajando en nosotros. Así que ya somos hijos de Dios, pero aguardamos la manifestación final. Y hablando en la manifestación final, dice que seremos como. Muy bien, vamos a ir purificando porque vamos a ser como ese que nos redimió a nosotros, porque vamos a ser como Cristo. Así que no somos lo que éramos, pero tampoco lo que vamos a ser. La parte de la perfección no se alcanza aquí. La parte de la perfección la vamos a alcanzar cuando tengamos cuerpos glorificados, cuando ya no esté el pecado y estemos ante la presencia del Señor. Esta estructura nos ayuda a entender el presente y el futuro también de la iglesia. Efesios 5, 25 al 27, ¿quién me lo lee, por favor? John. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Amén. Muy bien. No, déjamelo con John allí, vamos a hacerlo un momento. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Según Él se sacrificó por la iglesia, uno debe sacrificarse también por nuestro venidero, nuestra esposa, nuestra familia, Muy por bien. el mundo. Hay un elemento de sacrificio. ¿Qué propósito tenía ese sacrificio? Que sea un solo cuerpo.
Muy bien. Además de esto, ¿qué buscaba eso? ¿Hacer qué con la iglesia? ¿Él quería qué? Unirla. Muy bien, unirla. Unir todas las naciones. Muy bien, nos une. Dice que busca que santificarnos. Así que si hay ese trabajo, como leía Orlando, a nivel individual, quiere decir que el colectivo de la iglesia también se va santificando. Además de santificarse, lo que busca Cristo a través de nosotros es que nos presentemos sin mancha. Entonces decimos, uy, ¿cómo logramos eso? Porque siempre lo pensamos como que depende de nosotros. Y nos olvidamos que el Señor es el que mueve nuestro corazón para que Dios vea aún las obras imperfectas que podemos hacer. Vea el corazón con el cual nos presentamos ante el Señor. Y eso es bien importante. Entonces estoy haciendo énfasis en estos detalles. Como les digo, cada vez que voy a predicar tengo el problema que se me mete la predicación en la clase y tengo que darla de vez en cuando. Pero quiero que tengamos presente eso. Tengamos presente la obra de Cristo para con nosotros. Guarda un propósito. Está haciendo una restauración. Está haciendo un cambio. Muchas veces pensamos que depende de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestra voluntad, de nuestro entendimiento. Pero Él es el que empezó la obra a través de su Espíritu y la ha de terminar y la ha de hacer perfecta. Entonces, ahí viene la parte difícil de cómo yo lo suelto y me someto a la voluntad del Señor con entendimiento, con obediencia y con gozo. Muy bien. La iglesia está siendo purificada, santificada a través de las pruebas. En nuestro tiempo todavía existe el pecado. Está aquí, está presente. Existe la disciplina eclesiástica. Estamos para velar los unos por los otros, estamos para ayudar. Dentro de ese proceso de purificación nos ayudamos los unos a los otros. Y será transformada cuando Cristo venga para llegar a ser sin mancha y sin arruga. Entonces, lo bonito de esta lectura en Efesios 5 es que tenemos primero el diseño de Dios, ejemplificado a través del matrimonio. Y cuando lo miramos a través del matrimonio, el diseño de Dios es que dos sean ¿qué? Uno. Allí viene lo que yo mencionaba de la unidad. Somos uno en Cristo. Crecemos a la imagen de Cristo. Carla, ayúdame allí que no me quiere. Muy bien. Vamos a hablar en este momento y vamos a entrar más en detalle en otro elemento que va relacionado a la segunda venida, que debemos entender que es el juicio general. Hablamos de la resurrección y con la resurrección hay un tiempo de juicio. Vamos a ver a través de Romanos 2, vamos a ver a través de Mateo 25, vamos a ver a través de segunda de Pedro capítulo 3. ¿Qué nos enseña el Señor y qué nos enseña la palabra sobre ese momento de juicio? El alcance. Todos los hombres vivos y muertos, justos e injustos. Todos iremos ante el Señor
y todos tenemos nuestro momento ante Él. Tiempo, ¿cuándo ha de ocurrir ese juicio? Y ese tiempo de juicio tiene como punto, y lo vamos a ver a través de la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Pedro, la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es el resultado de ese juicio? Solamente hay dos opciones allí: o vida eterna o condenación eterna. Y cada punto de esto es importante. Y es importante porque en nuestro tiempo hay muchos mensajes. Y van desde los que no creen que va a haber resurrección. Van desde los que creen que la resurrección es solamente para los buenos. Los malos se murieron y se quedaron allí muertos. Van desde los que dicen que hay diferentes tipos de juicio. Va desde la perspectiva de que pues los que van a ser condenados pasaron por el juicio y Dios los aniquila y ya desaparecen para siempre. Todos estos elementos vamos a verlos a través de la palabra. Nosotros lo buscamos, lo leemos y luego entramos a las conclusiones de esto. Próximo. Muy bien. Implicación: hay un solo juicio para todos los hombres. Y ahora voy a entrar un poquito a las escuelas escatológicas. Las escuelas escatológicas presentan diferentes variantes, donde el premilenialismo histórico o dispensacional establece que Cristo viene en secreto en un rapto pretribulacional, 7 años antes. Hay unos que dicen que es a mitad, a 3.5, y hay otros que dicen que es después, antes de su venida pública. Luego su venida pública, y ahí se establece el juicio de los creyentes. Luego viene el milenio y al final ocurre el juicio de los impíos, donde habrá otra resurrección. Traigo esto porque yo sé que hay muchas vertientes que establecen diferentes puntos en relación a tanto la resurrección como el juicio o el tiempo de juicio. Yo voy a ir a través de la palabra. Y a través de la palabra nosotros vamos a ver que Jesús habla de una venida, una resurrección y un juicio. Y vamos a verlo, y el propósito es compartirlo para que lo podamos ver. Y ahí van a estar todos. Y van a resucitar todos. Quiere decir que todos van a tener cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado lo que hace es que no permite que tengas muerte. Así que cuando hablamos de condenación eterna, va a haber una persona mala con un cuerpo glorificado que va a estar ¿qué? En condenación eterna. Y es lo que yo puedo ver por la palabra. Próximo, por favor. Veremos cómo Jesús y la Biblia nos enseña que solo habrá un juicio, que será general para todos los hombres. El mismo será la consecuencia de su segunda venida. Y el resultado será vida eterna o condenación eterna. Así que yo necesito que alguien me vaya a Mateo 25 y alguien me vaya a Mateo 24. Y vamos a hacerlo en ese mismo orden, porque tiene un propósito. Mateo 25, versos 31 al 46, alguien que se ponga en pie y me lo lea. Minerva, por favor.
Mateo 25, versos del 31 al 46. El juicio de las naciones. Y quiero recalcar algo. Jesús hablando. Jesús es el que está hablando ahora. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Paramos allí. Minerva, hasta ese momento, ¿qué nos está diciendo? Pero nos dice que el Señor cuando venga en su gloria se sentará en su trono y apartará las ovejas de los cabritos. Muy bien, así que él vino con sus ángeles, ¿verdad? Ajá. ¿Y reunirá a quién? A todos los hombres. A todos, ¿verdad? Dice que todos estaremos ante él. Dice, todas las naciones. No dice que van a ser los gentiles, no dice que van a ser los judíos, no dice que van a ser los blancos, no dice que van a ser los negros, no dice que van a ser los de Asia, no dice que van a ser los de América, dice que van a estar ¿qué? Todas las naciones ante él. Y que él vino cuando ocurre eso, cuando él viene con todos sus ángeles. ¿Qué más? Continuamos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Paramos allí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Esa última parte que compartiste, ¿qué significa? Que En el contexto de todo lo que hemos estado hablando. Sí, que Él nos tiene un lugar especial. Ajá. Y somos benditos en su Padre y somos su heredad. ¿Hay algo más? El reino está preparado para nosotros. Ajá. ¿Hay algo más? Hay un detalle allí bien importante. Desde la fundación del mundo. Esa es la parte. Desde la fundación del mundo. Así que lo que estamos diciendo allí es que allí en ese proceso culmina la restauración del diseño original. Y el diseño original lo que permitía era que el hombre como ser creado, con atributos dados por Dios, estuviera en comunión y ante su presencia. ¿Qué es lo que le he compartido? Ustedes leen los primeros 3 capítulos de la Biblia y leen los últimos 3 capítulos de la Biblia, y eso que está manifestado allí, tú lo puedes notar directamente. Porque se restituye el estado original. Continuamos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo,
o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El verso 46 es importante porque Jesús es el que está hablando. Y Jesús está diciendo allí que hay dos opciones. ¿Y son cuáles? Minerva. Bueno, Verso 46. Dos opciones, el castigo eterno o la vida eterna. Muy bien, eso contesta uno de los planteamientos, y lo estoy haciendo porque son de las preguntas que recibí de parte de ustedes en un momento. Así que después, cuando vengamos al examen final, yo me voy a parar al frente y yo mismo voy a hacer las preguntas y ustedes me las contestan. Muy bien. Pero lo que estamos diciendo allí es que la enseñanza es que hay vida eterna y hay castigo eterno. Lo que significa es que o estamos ante la presencia del Señor de forma eterna o estamos fuera de la presencia del Señor de forma eterna bajo castigo. Lo que significa eso es que no hay otra tercera opción, no se aniquila el alma, no es que te moriste, estás en un estado consciente. Y recuerdo a Lázaro y el rico. Pero yo tengo una pregunta con esto que está aquí. ¿Cómo en ese momento de juicio se determina si estás en la presencia del Señor o fuera de la presencia del Señor? Levantamos la mano. ¿Cómo es? Vamos acá. Bien. ¿Cómo se determina eso? Por los eventos del siglo futuro, del siglo presente. Ajá. ¿Qué pasa en el siglo presente? ¿Por qué? Pues si hacemos las cosas bien, como Ajá. Él, lo seguimos, estamos a su imagen y estamos teniendo parte de su gloria, de su herencia, de su vida eterna. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pregunta más interesante aún. Wanda me levantó la mano. ¿Te hago la pregunta o tú me vas a decir algo y después yo te hago la pregunta? Como quieras. Tú estás rica. Pues te voy a hacer la pregunta. ¿Quiere decir esto que somos salvos por obra? Ey. Aguante, después voy contigo. ¿Somos salvos por obra? Bueno, Ajá, dime lo que te viene a la mente. bueno, Porque yo lo que vi allí es como que yo no sé. Ya, dime tú. bueno, yo pienso, Ajá. antes que nada, bendiciones para todos. Amén. Yo pienso que nuestra conducta y obediencia y nuestras obras influyen en la determinación de Cristo cuando esté en ese juicio. Ok, eso es un punto. Vamos a ver, ¿quién me dice otra cosa? ¿O quién me dice lo mismo? Vamos aquí, pasamos ahí con Natalie y después vamos con Orlando. ¿Qué tú piensas, Natalie? Nosotros somos salvos por fe, pero las obras que Ajá. hacemos para el Señor dan testimonio de que hemos realmente recibido al Señor. Ajá. Porque yo puedo decir, yo recibí al Señor y no hacer absolutamente nada para Ajá. su obra, para adelantar su obra, y entonces, ¿cuál es la diferencia, verdad? Pues entonces nosotros estamos llamados a ser como Cristo, a servir. Ajá. Y cuando tenemos fe, ¿verdad? Real fe, que le recibimos al Señor, pues entonces nosotros buscamos parecernos más a Él y servir a otros. Muy bien. Orlando. Según la palabra nos dice que nosotros somos salvos por su gracia. Ajá. Algo que Dios nos está dando a nosotros a través de cómo nosotros durante la vida nos vamos transformando en lo que Él quiere que nosotros nos transformemos, que es un cuerpo glorioso. Ok. Y una fe sin obra es una fe muerta.
Le trajo a Santiago. Muy bien. ¿Qué más? ¿Wanda? No sé, porque me vino algo a la mente y es uno de los versículos que dice que el primer versículo, perdónenme porque yo no me lo puedo retener, Ajá. que amemos al Señor en los mandamientos, amemos al Señor y que amemos al hermano como amamos al Señor. Ajá. Entonces, si nosotros somos fieles al Señor y tratamos de estar en su andanza y en su caminar y nos encontramos con un hermano, si tenemos que amarlo igual que al Señor, pues tenemos que tratarlo igual que si fuera el Señor. Y eso es una obra, y por eso es que Él dice que lo que no hicimos por el hermano, no lo hemos hecho por Él. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Es importante que entendamos lo siguiente, porque en nuestro tiempo, cuando tú hablas con las personas juzgan su relación con el Señor de acuerdo a sus obras. Muy pocas personas te dicen que yo estoy bien con el Señor porque yo creo en la obra de redención, en su sacrificio en la cruz, en su sangre derramada. A menos que sepan de lo que están hablando, todo el mundo te va a decir, yo estoy bien porque me porto bien con los demás, porque no le hago mal a nadie y todo ese tipo de cosas. Vivimos en una sociedad que está bien atada a las obras. Pero lo que está juzgando en este momento Jesús en ese tiempo de juicio va a ser ciertamente el fruto de la fe. El fruto de esa relación con el Señor. El fruto de obedecer. El fruto de poner nuestra vida ante el Señor. Eso tiene un fruto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Y qué pasa si estamos fuera? ¿No podemos llevar fruto? No nos pase como la higuera estéril, que tenía muchas hojas, porque se pasaba haciendo un montón de cosas, pero no había fruto en ella, porque no estaba la obra del Señor en su corazón. Entonces, donde se pone más interesante y la primera vez que Jesús introduce este tiempo de juicio fue en Mateo capítulo 7. Déjame para allá un momento. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor. Así que no está hablando de los que nunca creyeron. Está hablando de los que se creían que habían creído y no habían creído nada. Sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando hacemos la voluntad del Señor, el fruto se va a ver en lo que vemos en Mateo 25, versos del 36 al 41. Son esas obras de justicia que Dios ha dispuesto para que demos testimonio para la gloria de Dios y no la nuestra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Espérate,
Esto no era gente que no sabía. Era gente que conocía. Gente que tenía mucha cosa acá arriba y poca acá adentro. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es la confrontación. Vamos allá. Esta es la confrontación. Entendiendo lo que dice Java. Intelectualmente el hombre puede creer en Jesucristo, pero no es salvo. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso? Porque si no has reconocido tu naturaleza, que estás condenado, y no entendiste que Jesucristo es el mediador para la vida eterna, y que esa consecuencia de a través de la Escritura tú la vas madurando a través de la Escritura con la mente de Dios y entendiendo que los frutos del Espíritu se van a ir desarrollando. Nunca lo conociste intelectualmente, pero bíblicamente si aceptaste a Jesucristo y entendiste que Jesucristo es tu camino, la verdad y la vida, y consono con la Escritura, vas a dar esos frutos de amor. Muy bien. Y ahí, lo primero es, eso, la última predicación, yo hablé un poquito de eso, porque yo creo que es la forma de nosotros verlo. Si tú nunca te has considerado lo suficientemente pecador como para merecer la muerte y el castigo eterno, vamos a darle para atrás al asunto. Porque el problema con esto es que Orlando nos habló de la gracia del Señor manifestada en nosotros. Nosotros podemos entender la gracia del Señor cuando hemos reconocido que nosotros estábamos fuera, apartados, estábamos hechos hijos de ira. O sea, hasta que yo no llego a entender eso y que Jesús es el camino, entonces está acá, sé las cosas que pasaron, pero mi corazón y mi voluntad se está sobreponiendo a lo que el Señor quiere para con mi vida y me justifico. Entonces, cada uno de nosotros se enfrenta de momento a momento a esa lucha y tensión entre lo que el Señor hace para con nosotros y lo que Satanás ha querido desde un principio, que nos creamos autosuficientes. Yo tengo al Señor en una cajita y es mi buena suerte, o es la Biblia que pongo en la entrada para que me bendiga la casa, o es el amuleto que yo pongo aquí, o el crucifijo, lo que sea. Eso no es. Es la obra del Señor en nuestro corazón, donde yo no dependo de nada que es creado, no dependo de ninguna imagen, sino lo que dependo es de la, ¿qué pasó ahí? De la obra de Cristo para conmigo. Wanda. Es que le digo ya a Diego que le tengo una pregunta, pero antes que Diego me vaya a tocar el timbre. Nosotros vivimos, o sea, personalmente, y pienso que todos nosotros, en una fe, en una andanza, en un caminar, aceptando la voluntad y el propósito y el tiempo del Señor. Ajá. Pregunto, porque yo me siento que yo vivo bajo el temor del Señor. Ajá. ¿Es bonito uno sentir temor del Señor? Ajá. Defíneme temor del Señor. O sea, que aunque yo siento confianza, siento todo lo que Él me da, su amor, su fortaleza, todos los días que me levanto y le doy las gracias, pero en mi andanza diaria yo tengo temor de fallarle al Señor. Trato de
de que mi conducta cuando voy a hacer algo, Ujú. viene como ese temor que yo no le esté fallando al Señor. Porque a veces es mucha la presión, es mucho el entorno. Y entonces voy a tomar una decisión, pero en ese momento que voy a tomar la decisión, pienso, Señor, ayúdame, corrígeme, y Ujú. todo lo pongo en sus manos. Ujú. Pero siempre siento ese temor del Señor, en fallarle. O sea, no es que Él me vaya a castigar, no es que le vaya a tener el miedo, no. Solamente esa agujita que me Ajá. va diciendo, no hagas esto porque le puede fallar. Y eso a veces me abruma, Ok. me abruma. Muy bien. Yo voy a hacer algo más interesante aún. Pásame el micrófono a Sandra. Sandra, ¿cómo tú le contestarías a Wanda? Yo estaba tomando en cuenta lo que dijo la gracia por definición es un regalo que no merecemos y eso es un regalo que Dios nos da. Ajá. Pero tenemos que tener mucho cuidado, como dice en Hebreos 10, 26, 29, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o más de 3 testigos muere irreversiblemente. Esto es en cuanto a la ley, ¿verdad? Cuanto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto, en la cual fuimos santificados, hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Ese temor que yo entiendo que Wanda tiene es ese precisamente el no fallar y por ese regalo, o sea, no fallar por esa gracia, pero ese es el proceso de que al entregar nuestra voluntad, porque podemos muchos conocer y creemos que somos salvos, pero hay un 10% que lo trabajo yo y papá Dios, yo te doy el 90%, este 10 es mío y yo lo trabajo a mi manera y en ese contexto pues hasta que no entregamos y no rendimos esa voluntad, pues vamos a tener ese temor, pero en el contexto de lo que la hermana dice, es un temor santo, es un temor, es tener conciencia de que Dios está mirándonos, de que algún día vamos a rendir cuentas y eso es esa relación en donde tú rindes esa parte de la voluntad, porque mientras esa voluntad no se rinda, ese temor santo no va a estar. Muy bien. ¿Te contestó? Mira, lo hizo mejor que yo. Muy bien. Está bien. Lo que quiero traer con esto, ven con Marco y después me toca el timbre. Lo que quiero traer es lo siguiente, hermana. El Espíritu nos inquieta a nosotros. Y el grado de conciencia de que servimos y damos testimonio a Cristo es el que debe estar en nosotros. Es el que nos insta a estar de una forma consciente y activa mirando esto. Así que lo podemos, sé que me lo está expresando como temor, pero yo sé que es la inquietud y es el deseo de que lo que haga agrade al Señor. Y eso no es malo, al contrario, estamos llamados a eso. Y ese grado de conciencia lo que hace es que baja de la mente al corazón nuestra vida. Y hay ocasiones en que decimos, aunque yo buscaría la forma de justificarme, cuando yo tengo que buscar la forma de justificarme no me siento en paz. Así que trabajo con el Señor. Marcos. Importantísimo, y creo que tú dijiste, ¿verdad?, aparte de lo que voy a decir, el grado de conciencia que uno tiene ante el Señor refleja lo que pues el Señor tal vez ha hecho en nosotros. Y vuelvo de nuevo a lo de las obras y la fe, que es importantísimo, porque pues vemos personas que han estado enfermas, han estado desnudas, han estado forasteros, etcétera, etcétera, y que pues el Señor nos ha mandado a que tengamos misericordia con ellos. Si uno primero no tiene la fe, la obra, nos dice la palabra, como dice Orlando, una fe muerta. Creemos que cuando el Señor nos manda a hacer eso, el Señor nos manda a hacer
su voluntad, no es la de nosotros. Porque ¿qué beneficio tal vez tenemos en llevarle tal vez alimento a una persona y sacarlo tal vez de nuestro dinero y ver, ¿verdad?, que el Señor dispone en estas personas eventualmente, ¿verdad? La intención es esa, que le podamos llevar no solamente el pan material, sino también el pan espiritual, y que tengamos la oportunidad de poderle ayudar en la forma que sea. Así que esa fe sin obras creo que van gemelitas, una al lado de la otra. Primero la fe, por supuesto. Hay personas que han estado en el lecho de enfermo que eventualmente pues mueren, ¿verdad? No puedan hacer obras, pero sí el Señor nos da la oportunidad, nos da la habilidad, nos da pues todos los dones que tenemos para exponerlos ante Él. Así que a eso Él nos manda. Amén. Termino con lo que se estaba mencionando. Y leo en Santiago, de lo que nosotros compartimos aquí a nivel de la clase. Hermanos míos, ¿de qué os aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y muchas personas miran esto y dicen, este es un texto donde te dice entonces, te va de un lado a otro y te dice que entonces son las obras, no solamente la fe. Pero mira cómo continúa. Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que quiere decir, no es que las obras es lo que hace el proceso, sino que cuando tú tienes fe, la fe del Señor es el motor que mueve las obras. Puedes tocarlo. Gracias. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces aquí las está poniendo uno al lado de otro. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es el fruto y el testimonio. Así que lo que nos trae esto es que ciertamente nuestra salvación viene por la fe en las obras que hizo Cristo en la cruz, por su sangre derramada, por el perdón de mis pecados. Ahí es que está la salvación. Pero eso nos mueve a decir, ese es el amor de Dios para conmigo. Y así como Dios me amó a mí, tal y como estaba, estoy llamado a dar un fruto de arrepentimiento. Estoy llamado a dar un fruto de amor. Estoy llamado a dar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en mí. Es la forma en que esto funciona. Así que lo hago no porque soy bueno, lo hago porque he sido amado aun cuando era malo, aun cuando estaba apartado, enemigo y rebelde. Porque hay unos que tienen unas condiciones y otras que otras, pero todos hemos sido rebeldes ante el Señor. Ahora sí. Voy a regresar en la próxima clase en Mateo 24, lo pueden leer. O sea, quiero que lean el Mateo 24 y Mateo 25 porque esto se une de una forma bonita para ver y para que nosotros entendamos lo que es Jesús describiendo a través de parábola y Jesús hablando directamente de cuál es el justo juicio de Dios para con nosotros. ¿Duda o pregunta? Yo te la enseño ahora. Muy bien, terminamos en oración. Padre Celestial, gracias a ti, toda honra y toda gloria. Pido, Padre Celestial, que con entendimiento santo veamos, entendamos cómo tú te has manifestado para con nosotros. Cómo, Padre Celestial, nos llamas de forma amorosa, pero eres claro
en tu obra para con nosotros. Tú estás a la puerta y llamas. Tu Espíritu es el que nos redarguye. Pero nos enseñas que todos, en un momento, hemos de estar ante tu presencia. Ya sea que tú nos hayas llamado antes o ya sea que tú vengas. Mueve nuestros corazones para que con entendimiento, con temor santo, veamos nuestra manera de vivir para ser imitadores tuyos. Guarda y bendice tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén.